ejemplo que vamos a ver el día de hoy ya involucra en una viga simplemente apoyada una carga distribuida. Esta carga de 500 kilogramos que se observa en la imagen. Y seguimos teniendo una carga puntual. Bueno, el solo hecho de involucrar esta carga uniformemente repartida ya hace que las características de la ecuación de momentos, consecuentemente las integrales, la primera y segunda que nos dan la ecuación de la deformación angular y de la deflexión, pues que también tengan sus características particulares. En su momento, conforme vayamos avanzando en el mismo, se van a estar observando. Realmente, en sustancia, es hacer lo mismo que hicimos para el primer ejemplo de la clase pasada. Solamente que en este ejemplo voy a omitir algunas situaciones precisamente con base a la experiencia que podemos obtener de lo que se hizo en la clase pasada. Así, por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el que se analizó en la anterior sesión, como paso número 1, pues calculábamos las reacciones. ¿Cuáles reacciones? Pues calculábamos, en este caso yo proponía pues las dos reacciones, tanto BY como AY, estas que tenemos aquí, respectivamente, BY y AY. Sin embargo, ya tenemos como un cierto feeling sobre lo que sucede con algunas fuerzas. Así, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿en algún momento fue necesario en el ejemplo anterior o apareció en alguna operación para el cálculo de la deflexión el valor de BY o no apareció o no lo usamos? No lo usamos. Porque está hasta el final, ¿no? Así es. Entonces, miren, eso ya es una moraleja que podemos nosotros tener. Cuando vean que un apoyo quedó hasta el final de la viga, eso significará entonces que esa reacción, la reacción de ese apoyo, la reacción vertical de ese apoyo no se va a escribir en la ecuación de momentos. Es decir, de alguna manera no es necesario calcularla, porque finalmente aquí hay que entender que la pregunta no es calcular las reacciones de la viga, sino calcular la deflexión máxima de la viga. Eso significa entonces que acá en este ejemplo que les voy a explicar, ya no le llamo al paso número 1 el cálculo de la reacción Y. Digo, el cálculo de reacciones, sino que ya me voy directamente a la única reacción o las únicas reacciones que van a aparecer en la ecuación de momentos. Por eso entonces aquí, reitero, no le llamo cálculo de reacciones, sino que ya me voy directamente sobre la única reacción que va a estar apareciendo en la ecuación de momentos debido a que BY al final de la viga. Entonces, BY no va a ser necesario que lo calculemos. Y en general, las reacciones que queden en un apoyo al final de la viga no es necesario que se calculen. ¿Sí queda entendido? Sí. Muy bien. Esa sería una primera situación que voy a obviar. Se las voy a comentar para entonces ya conforme vaya avanzando en el ejemplo irme un poco con más fluidez y celeridad. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de lo que hicimos en la clase pasada? Miren, en el paso B y en el paso C, respectivamente, son ecuación de momentos y en el cual escribo la ecuación de momentos, valga la redundancia, de la viga que se está analizando. Ahora bien, el primer término con el que comienzo el paso C es repitiendo ese valor de la ecuación de momentos. Es decir, lo único que hago en el momento, o lo único que sucede es que estas cantidades sí están cambiando, pero finalmente debido a que la ecuación de la doble diferencial de la deflexión establece que son iguales, entonces, pues por eso es la misma cantidad. Es decir, esta cantidad es la misma que esta. Sí lo observan todos, ¿no? Ahora bien, ¿eso siempre va a ocurrir? Sí, siempre va a ocurrir. Es decir, la ecuación de momentos finalmente es igual a la doble diferencial de la deflexión. Eso significa entonces que en este ejemplo que les voy a explicar, este paso lo voy a eliminar. Y sencillamente me voy a ir a la doble integración. Entonces, en la doble integración,
Lo que voy a hacer es que en esta primera ecuación, voy a hacer el planteamiento de la ecuación de momentos sin tenerla que copiar directamente de acá, sino que acá la voy a proponer una sola vez y con esa sola vez va a ser suficiente. Es decir, que de alguna manera, al eliminar este paso, estoy evitando la duplicación de una misma información. ¿Sí lo observan? Sí, Sí. profe. Muy bien, entonces ese paso, reitero, lo podemos eliminar toda vez que la ecuación de momentos la planteamos acá y no necesariamente lo tenemos que plantear acá. De alguna manera, en el ejemplo que vimos en la clase pasada, intenté darles la secuencia de pasos lógicos que se tuvieran que hacer, pero no es necesario que dupliquemos cálculos o, en su momento, ecuaciones. Bueno, esa sería entonces otra singularidad que estamos viendo. Una tercera situación que va a suceder es lo siguiente. Miren, analicemos esta viga, la que usamos en la clase pasada. En el origen de la viga tenemos un apoyo, en este caso el apoyo A. Veamos el ejemplo que tenemos el día de hoy. También tenemos en el origen de la viga un apoyo, el apoyo A. Bueno, cada vez que tengamos un apoyo en el origen de la viga, va a suceder lo que vimos en la clase pasada, que en esta condición de frontera, como la coordenada X va a ser igual a 0, porque va a estar en el origen el apoyo, entonces siempre va a ocurrir que C2 es igual a 0. Entonces, el que C2 es igual a 0 siempre va a suceder cuando tenga un apoyo en el origen. ¿Sí queda entendido? Sí. Sí. Digamos, acá en estos ejercicios que ya resolvieron ustedes, en las cuales solamente se les solicitaba que escribieran la ecuación de momentos, la viga 1 y la viga 2. Aquí sí observan, en el origen de la viga no hay apoyo, sino que el apoyo A está desfasado, está hasta una distancia, en el caso de esta primer viga, igual a X 3 metros. Y en esta otra, el desfasamiento del apoyo A respecto al origen es en X igual a 1 metro. Si este fuera el caso de las vigas que vamos a analizar, bajo esas circunstancias, en donde el apoyo ya no quedó en el origen, ahí sí el valor de C2 no es igual a 0. Sí tendría un valor diferente de 0 y en su momento tendríamos que calcularlo. Pero insisto, cuando el apoyo siempre está en el origen, como en el caso de las vigas que ustedes van a realizar, como ejercicios, más allá de que ya hicieron este primero, si observan en la viga 4 y en la viga 5, también el apoyo va a quedar en el origen. Luego, entonces, aquí la conclusión tiene que ser esa. Hay que percibir eso. C2 es igual a 0 y listo. En algún momento dado, si ustedes quieren escribirlo, lo hacen o si no, lo pueden obviar de que C2 va a ser 0. ¿Por qué? Sencillamente porque tengo un apoyo en el origen de la viga. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. profe. Muy bien. A priori estas son las situaciones que podemos obviar para hacer este cálculo un poco más fluido y si vale un poco la expresión, un poco más simplificado. Y bajo ese esquema se los voy a explicar el día de hoy. Pero en suma es hacer exactamente lo mismo que hicimos en la clase pasada, pero bajo estos pequeños análisis de observación podemos prescindir de algunas situaciones. Bueno, entonces comencemos con la solución del cálculo de la deflexión de este ejemplo, que dice lo siguiente: calcular la deflexión máxima de la viga simplemente apoyada con la carga puntual y uniformemente repartida que se muestra a continuación. Se refiere a esta carga puntual de 1500 y esta carga uniformemente repartida de 500 kilogramos sobre metro. Tanto en este como en los siguientes ejemplos, usar valor de rigidez EI del ejemplo 4, es decir, el que en su momento en el video que les compartí les expliqué. En otras palabras, de multiplicar EI
Bueno, de multiplicar E por I y dividirlo entre 10.000. Entonces nos iguala a esta cantidad. Vamos a usar ese mismo valor debido a que ahorita lo importante en este tema no es calcular esa cantidad, porque finalmente vieron que no tiene ningún chiste, sino es calcular realmente esta cantidad de acá arriba, lo que va a estar como dividendo, como numerador, para entonces a partir de ahí poder calcular el valor de la deflexión en unidades de longitud. Bueno, entonces este es el ejemplo que tenemos que resolver. Como la única reacción que nos va a interesar calcular, debido a que el apoyo B quedó al final de la viga y no se va a escribir en la ecuación de momentos, es únicamente la reacción AY. Entonces, como nada más me interesa calcular AY, lo que tengo que hacer es hacer suma de momentos en B. De esta manera, entonces, AY va a ser la reacción que va a aparecer y BY no, sencillamente porque no va a tener distancia respecto al apoyo B. Luego, entonces, su momento será igual a 0. Entonces, tenemos que hacer suma de momentos en B. Este va a ser, entonces, el punto pivote. Y a partir de ahí, haciendo el recorrido de izquierda a derecha en esta viga, comenzamos a analizar o a identificar cada una de las fuerzas involucradas, multiplicándola por su respectiva distancia. Entonces, yendo de izquierda a derecha, la primera fuerza que tenemos es AY. ¿Qué tipo de momento ocasiona AY? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Entonces sería más AY. Ajá, AY por qué distancia tendríamos que multiplicarlo. ¿Por 10? Así es, AY por 10, que es toda esta distancia que lo aleja del apoyo B, que es en donde estamos haciendo el punto pivote. Muy bien, entonces el primer término para esta expresión sería AY por 10, efectivamente. Bueno, y aquí lo tenemos, AY que multiplica a 10. Listo, ya terminé con esa fuerza. ¿Qué es lo que sigue? La carga distribuida. Muy bien, la carga distribuida. ¿Recuerdan cómo se analizan las cargas distribuidas? ¿Cómo hay que considerarlas para poder calcular su momento? En dos partes, ¿no? Una donde inicia y una donde termina. Sí, digamos, bueno, vamos planteando su suma de momentos respecto a B y vemos a ver si se acuerdan o no, si no, para volvérselos a explicar. Bueno, entonces, pues lo primero, esta carga de 500, ¿es un momento positivo o es un momento negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, acá recordar que un momento es una fuerza por una distancia. Voy a escribirlo aquí como para no perderlo de vista. Bueno, fuerza por distancia. ¿A qué es igual la fuerza para esta carga distribuida de 500 kilogramos? ¿A qué es igual su fuerza? A 500 por metro. No, a ver, ¿alguien más? 250, ¿no? Ah, bueno, aquí su compañero ya, bueno, no, a 250 de hecho no es igual a eso. ¿A qué es igual? Bueno, miren, no sé si recuerdan que para las cargas distribuidas, ¿Por para 4? efecto de calcular su fuerza, 500 por 4 y luego se multiplicaba por la mitad por 2, ¿no? bueno, en este caso no exactamente por 2, y ahorita vamos a ver por qué, pero sí va por ahí su razonamiento. Ah, no, ¿Sería por 2000, profe? 5. ¿Por 8? Sí, así es, por 8, Ana María. Y sí, a alguien más que dijo, sí serían 2000. En este caso el razonamiento para las cargas distribuidas es que para calcular este término, que es el de la fuerza, tenemos que multiplicar la carga o el valor de la carga uniformemente repartida por su base. De esa forma, entonces calculamos su fuerza. Para estas cargas puntuales no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque esta misma carga es la fuerza que
que está impactando y sencillamente es multiplicar esta fuerza por la distancia que lo aleja del apoyo A. Pero reitero, para el caso de las cargas distribuidas, uniformemente repartidas, tenemos que multiplicar el valor de la carga por la base, es decir, por la distancia en la cual está actuando esa carga distribuida. Entonces a mí siempre me gusta separar esa parte de la operación, lo pongo habitualmente entre corchete. Entonces, hasta aquí el 4, que son estos 4 metros por 500, que es esta carga de acá arriba, solamente mediante esa operación estamos con la fuerza. Y a su vez, mencionaba su compañera Ana María que hay que multiplicarlo por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esta carga uniformemente repartida. Voy a quitar todas estas líneas para que no me estorben. Y el centro de gravedad pues estaría más o menos aquí. No me dejarán mentir, pero para caso de un rectángulo queda la mitad de su base, es decir, 2 metros para cada lado. Pero no hay que perder de vista que tenemos que investigar la distancia que desde aquí, desde ese centro de gravedad, hasta donde estamos haciendo pivote. Entonces son 2 metros, porque es la mitad de 4, más estos 6, darían entonces por 8 a su vez, que es lo que aquí aparece. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, con eso ya involucramos la carga uniformemente repartida. Bueno, finalmente, la última carga que tenemos es esta carga puntual. ¿Qué tipo de momento ocasiona? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. ¿Y cuál es la distancia por la cual hay que multiplicarlo? 3. 3. 3. De acuerdo, por 3 metros. Y es lo que aparece entonces aquí a continuación. Menos 1500, la fuerza por la distancia que es igual a 3 metros. La última fuerza que tenemos es la de Belle. A pesar de que no nos interesara Belle, si por alguna razón ocasiona un momento respecto al punto al cual estamos haciendo pivote, tendríamos que expresarlo. En este caso, pues no es así, porque precisamente hicimos suma de momentos en B para que Belle se anulara. Y hasta ahí entonces quedaría la ecuación de suma de momentos en B. Y lo igualamos entonces a 0 porque estamos con una ecuación de equilibrio. Se efectúan las operaciones. En este caso, menos 4 por 500 por 8 menos 1500 por 3 va a dar negativo. Y al pasarlo del otro lado de la igualdad pasa positivo. Entonces da menos 20.500, reitero, y al pasarlo del otro lado pasa positivo. Y este 10 que está multiplicando a la A pasa dividiendo. Entonces 20.500 entre 10 va a dar igual a 2050 kilogramos. De esa manera entonces ya investigamos el valor de esta reacción, que es la que en este caso me va a interesar. El B lleno, por lo que ya analizamos muy al principio, como no aparece en la ecuación de momentos, no es necesario calcularla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, y cada que no se Sí. calcule Y, entonces se tomará como punto pivote. Sí, así es, así es. Ah, ok. De cualquier forma, supongamos que hubiera algún tipo de voladizo, entonces BY ya no estaría al final de la viga. Ahí tendría que calcular las dos reacciones, tanto AY como BY, en su condición de que BY ya no estaría al final. Muy bien, profe, gracias. De nada. Entonces, cuando se requiera calcular las dos reacciones, pues tendríamos que hacer un procedimiento muy parecido al que hice en la clase pasada, suma de momentos ya sea en A o en B y luego suma de fuerzas en Y. En el caso de los ejemplos que ustedes van a resolver, si observan, al menos los que corresponden a las vigas simplemente apoyadas, ya hicieron ustedes este de aquí. Entonces, a este ya no me voy a referir, pero de cualquier forma, para los dos que quedan, que sería la viga 4 y la viga 5,
Si observan, los apoyos están en los extremos de la viga. Y esto es porque acá, para mí lo importante es que sepan el método. Ya sabiendo el método, no importa qué tan sofisticada sea una viga, están potencialmente en posición de poderlo resolver, ¿no? Bueno, entonces, los apoyos están en los extremos de la viga. Eso significa que en su momento van a poder hacer esta simplificación que yo estoy haciendo, solamente calcular a Y, haciendo suma de momentos en B. En la condición de que B, tanto en la viga 4 como en la 5 y en su momento en la viga 3, que fue la que entregaron ayer, está al final de la viga y luego entonces su valor no entra en la ecuación de momentos. Bueno, entonces ya calculamos la ecuación, digo, el valor de dy a través de la suma, digo, el valor de a través de la suma de momentos en B. Entonces, les decía yo, ahora voy a eliminar el paso donde se hace el planteamiento de la ecuación de momentos. Y me voy a pasar directamente a la doble integración. Entonces, tenemos la doble integración. En esta doble integración, lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación de momentos e igualarla a esta expresión a ley de cuadrada y entre dx al cuadrado. Vamos a escribirla entre todos. Voy a escribirla aquí y luego la comparamos con la que tengo escrita. Entonces, como es una ecuación de momentos, le voy a igualar a I, E, I de cuadrada y entre dx al cuadrado, pues voy a comenzar con eso precisamente. Bueno, igual a, entonces hacemos el recorrido de izquierda a derecha. La primera fuerza que tenemos es la de 2050 kilogramos, que es la reacción en el apoyo A. Pero los escucho ustedes. ¿Cómo quedaría la ecuación de momentos al decir de ustedes? Profe, tengo una duda. Sí, adelante. Ya por ejemplo, yo agarré el punto pivote B en el ejercicio pasado. Ya puedo cambiar, ¿verdad? De punto pivote. Sí, así es. Ah, ok. Bueno, entonces, recapitulando, vamos sobre la ecuación de momentos. ¿Cuál es la primera carga que tenemos? La de 2059, 50. Muy bien. Y entonces, ¿cómo quedaría escrito ese término? 2050X. Así es. Y con eso ya terminamos. Entonces, con esa fuerza, que en ese caso es la reacción. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Seguiría la carga distribuida y pues serían Así es. 250, ¿no? Así es. Entonces, aquí en ese caso hay que identificar en cuál de los 4 casos estamos para carga uniformemente repartida. En este caso estaríamos en este de aquí. Si estuviéramos numerándole sería 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta fórmula, que es una carga uniformemente repartida que inicia con la viga pero no termina con la misma, tal como está aquí. Inicia pero no termina. Entonces aquí son 2 términos. Voy a escribirlos. Entonces, decía su compañero, serían 250, sí, pero comenzamos con un menos 250, que sería el valor de W entre 2, y según esa ecuación es X al cuadrado. Según esa expresión es esta de aquí, no hay que perderla de vista. Entonces, hasta ahí he escrito esta parte inicial, el menos W entre 2X al cuadrado, que sería entonces menos 250X al cuadrado. Luego más 250, paréntesis, X, y hay que dar la coordenada en la cual termina esa carga repartida. ¿En qué coordenada termina? En 4. Sí, así es.
Bueno, ahí está. Son los dos términos, ¿no? El más, se fijan, aquí está esa carga uniformemente repartida. En este caso, desde el origen de la viga siempre. Bien, entonces ya terminé con esta carga repartida de 500 kilogramos. ¿Qué sigue? La de menos La de 1500 kilogramos. 500, y eso, ¿por qué se multiplica? X menos, no, sí, menos, Menos 7. menos 7. De acuerdo. Y así es como quedaría entonces, y ya escribimos entonces la ecuación de momentos. Bueno, esto que hicimos, para no estar repitiendo, duplicar esta cantidad de esta ecuación, es lo que les decía al principio. Yo sugiero que eliminemos el paso de la ecuación de momentos y directamente la escribamos aquí, que fue lo que yo hice, miren. 2050x menos 250x al cuadrado más 250x menos 4 al cuadrado menos 1500x menos 7. Tal como la escribimos nosotros aquí en el recuadro de color rojo. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿O todo va bien? Todo bien. Todo bien, profe. De acuerdo, muy bien. Entonces ya escribimos la ecuación de momentos. Ahora lo que hay que hacer es, pues, las integraciones. Vamos a hacer una primera integración. Entonces el operador del lado izquierdo de la igualdad se convierte en EI de Y entre DX. Como ya les había comentado, esto no lo cambien. Ustedes sigan con estos operadores. Lo que va a estar cambiando va a ser el valor de la doble integración en función de que para cada viga que estamos resolviendo, pues la ecuación de momentos es sustancialmente diferente. Bien, si ya me pueden decir los valores una vez efectuada la división, ¿cómo quedará el primer término en esta primera integración? 1025x al cuadrado. Muy bien, a ver. Listo, 1025x al cuadrado, perfecto. Después, ¿qué seguiría? Menos 125 x cúbica. No, aquí en ese caso, Menos 83, ¿no? así es. Aquí en ese caso hay que observar este exponente. Este exponente ya está al cuadrado, más 1 al cubo. Entonces este es entre 3. Por eso entonces da lo que menciona Ana María. Entonces quedaría menos 83.33x al cubo. ¿Sí queda claro? Sí, De acuerdo. Entonces, después, ¿qué seguiría? Más 83.33 x menos 4 al cubo. Así es, que es lo que tengo aquí escrito. Y finalmente, el último, ¿cómo quedaría? O más bien el penúltimo. Menos 750, paréntesis X menos 7. Y se cierra. Y al cuadrado, ¿verdad? Al Sí, cuadrado. perdón. Al cuadrado. Muy bien. Y como es la primera integración, pues sería entonces más C1. Y así es como quedaría entonces esta primera integración, que da como resultado la ecuación de la deformación angular. Entonces tenemos la ecuación de momentos, ecuación de la deformación angular. Falta entonces plantear la ecuación de la deflexión y para eso hacemos una segunda integración. Siempre vamos a hacer dos integraciones. Entonces el operador del lado izquierdo se convierte en E y Y. E y Y. Listo. Una vez más, si es posible, por favor, ya me van diciendo los resultados de las integraciones. ¿Cómo quedaría el primer término? 341.66 341.67. X al cubo. Muy bien. El siguiente término, ¿cómo quedaría? 20.83x a la cuarta. A ver. Así es. Menos 20.83 x a la cuarta. Luego acá se repite. 20.83 x menos 4 a la cuarta. ¿Qué seguiría? Menos 250 Muy bien. X menos 7 al cuadrado. Digo, al cubo. al cubo.
Así es. Y ya finalmente los dos últimos términos, que eso también, cada vez que lo hagan no le cambia nada. Siempre en la ecuación de la deformación angular va a ser más C1 y siempre en la ecuación de la deflexión va a ser más C1X más C2. Eso tampoco va a estar cambiando. Y ya tenemos entonces las dos integraciones. Y consecuentemente, pues la ecuación de la deflexión. ¿Hasta ahí alguna duda? No. 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 De acuerdo, muy bien. Entonces, ya nos pasamos a las condiciones de fronteras. Perdón, lo dije en plural. Recuerden que las condiciones de frontera lo que hacemos es calcular el valor de C1 y de C2 para entonces poder tener estas ecuaciones operativas. Así como las tenemos, todavía no las podemos usar porque no sabemos a qué es igual esas constantes de integración. Como ya les había adelantado al principio de esta explicación, como tengo un apoyo en el origen de la viga, en el cual es la primera condición de frontera, siempre las condiciones de frontera son en los apoyos. Entonces, tengo un apoyo, el apoyo A. Su condición de frontera es que está en una coordenada X igual a 0. Voy a plantear aquí en este lado. Bueno, el apoyo A, ¿en qué coordenada X queda? En 0. 0. Muy bien, y como es un apoyo, no importa si es simple, articulado o empotramiento, siempre se cumple esa condición de frontera. Y a qué es igual. A 0. A 0, muy bien. Entonces, como X es igual a 0, básicamente es por esta razón por la que C2 es igual a 0. Entonces, les decía yo, cada vez que quede un apoyo en el origen, C2 va a ser igual a 0. Entonces, aquí podemos poner ya un por lo tanto. C2 es igual a 0. Y así quedaría entonces nuestra primera condición de frontera. No es necesario preocuparse por hacer sus sustituciones, ni mucho menos. En automático tenemos que percibir, ¿hay apoyo en el origen? Si la respuesta es sí, entonces C2 es igual a 0. Y es así que entonces como estoy planteando esta condición de frontera, miren, tal como la había escrito acá. Entonces escribí aquí apoyo A, X igual a 0, Y igual a 0. Por lo tanto, que son estos tres puntitos, C2 es igual a 0. Y de esa forma entonces ya solventamos ese cálculo inicial para poder calcular C2. Entonces C2 fue igual a 0. Significa entonces que ya podemos prescindir de él. ¿Sí queda entendido? Sí. Bien, ahora planteamos la segunda condición de frontera. Va a ser en el otro apoyo. Y hacemos lo mismo. Voy a escribirlo aquí. Y una vez más, damos de alta la X y la Y para el apoyo B. ¿En qué coordenada X queda el apoyo B? En 10. Así es. ¿Y Y a qué es igual? ¿A 0? Así es. Y siempre va a ser igual a 0. Por eso es una condición de frontera, porque sabemos lo que va a ocurrir antes de hacer cualquier cálculo. Sabemos que porque hay apoyos, su deflexión es 0. Bien. Como esta es la condición de frontera, entonces aquí sí tenemos que hacer la sustitución. ¿Por qué? Porque X sí nos da un valor diferente a 0. Entonces, exactamente como sucedió en la clase anterior. Entonces planteo la condición de frontera. Apoyo B, X igual a 10 y igual a 0, tal como lo tengo aquí. Para esta condición de frontera, la ecuación que hay que tomar es la ecuación de la deflexión. Entonces, esta ecuación de la deflexión, hasta ahí, sin tomar en cuenta C2. ¿Por qué no tomo en cuenta C2? Porque C2 fue 0. Entonces ya nada más me estaría estorbando para efecto del cálculo. Pues hago la sustitución correspondiente. Entonces aquí esta ecuación establece que EI que multiplica a 0. Ah, muy bien. Aquí miren, lo que hago ya aquí es pasarme a una expresión, a expresarlo de forma algebraica. Miren, es tan cierto que tener esta ecuación
igualarla a A, que A tenerlo aquí. Es decir, en esta ecuación no se altera nada. Si A lo quito de aquí y lo pongo hasta el final. Perdón, aquí es I, Y. Bueno, ahora sí. Entonces, en esta ecuación, reitero, no altero nada. Si el A, en vez de dejarlo al principio, A igual a esto, lo dejo hasta el final. Es decir, poner toda esta expresión e igualarla a A. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Sin embargo, en matemáticas se acostumbra siempre igualar las ecuaciones a cero, no el cero igualarlo a las ecuaciones. Es decir, se acostumbra a tener el cero en el segundo miembro de la igualdad. Pensando en que Y es igual a 0, no importa si es el apoyo A o el apoyo B, al multiplicarlo por I va a seguir siendo igual a 0. Lo que quiero dar a entender es que para este paso en el apoyo B, lo que podemos hacer es sencillamente escribir o sustituir el valor de X en esta parte de la ecuación y sencillamente igualarla a 0, porque sabemos que Y es igual a 0 y al multiplicarlo, reitero, por I sigue siendo 0. Y es lo que hago aquí. Entonces tomo esta ecuación, reitero, estoy prescindiendo de C2 porque C2 fue igual a 0. Como C2 fue igual a 0, ya no lo tengo que escribir. Entonces es esta misma ecuación y solamente que en vez de X estoy sustituyendo el valor que le corresponde en función de la condición de frontera que tiene. Entonces sería por 10 al cubo, porque aquí sería X al cubo, menos 20.83, 10 a la cuarta, más 20.83, 10 menos 4 a la cuarta, menos 250, 10 menos 7 al cubo, más 1 por X, y X es igual a 10. Se efectúa la operación, en este caso se mete en la calculadora toda esta cantidad, si es posible en una sola línea, va a dar seguramente con signo positivo y al pasarlo del otro lado de la igualdad pasa a negativo, que es esta cantidad, el menos 153.615.68. Entonces, de este lado daba positivo y al pasarlo del otro lado pasa negativo. Y eso entre 10. ¿Por qué? Porque 10 está multiplicando al C1, va a pasar dividiendo. Y entonces el resultado da menos 15.361.57. ¿Dudas? No. Muy bien. Bueno, ya investigamos el valor de C1 y de C2, ya tenemos operativas estas ecuaciones. Bien, acá entonces lo que sigue es investigar el lugar de la flecha máxima. Si bien la ecuación ya está para usarse, se tiene que investigar cuál es el valor máximo de la deflexión, en dónde va a estar, porque es el único que interesa, debido a que es el más significativo. Voy a estar ocultando esto. Y te le digo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo primero es identificar los intervalos que tenemos. Aquí tenemos 3 intervalos. De 0 a 4, de 4 a 7 y de 7 a 10. No es necesario que analicemos todos los intervalos. Yo en la clase pasada lo hice porque era el ejemplo, el primer ejemplo. Y de alguna manera tendría que mostrarles qué es lo que sucedía y cómo identificar en dónde está la deflexión máxima. Lo comento porque en el ejercicio que les revisé a ustedes, vi que invariablemente ustedes analizaban todos los intervalos, pero no es necesario analizar todos, solamente analizar en el que creemos. A menos que no acertemos en el intervalo en el cual percibimos que puede quedar la deflexión máxima,
Entonces analizamos otro intervalo en el que ocupe, digamos, el segundo lugar en preferencia sobre en dónde queda la deflexión máxima. Bueno, entonces aquí tenemos esos tres intervalos, reitero, de 0 a 4, de 4 a 7 y de 7 a 10. ¿En cuál intervalo piensan ustedes que va a quedar la deflexión máxima? ¿De 0 a 4, de 4 a 7 o de 7 a 10? De De 4 4 a 7. De 4 a 7, muy bien. Entonces, yo también coincido con ustedes. Con base a esta distribución de carga que tenemos, siempre es como razonable pensar que la deformación tiende a estar en el centro y que las fuerzas que quedan tanto de un lado como del otro lado jalan esa deformación hacia sí. Más o menos aquí podemos percibir que tenemos una carga tanto de un lado como de otro simétrica, pues los exactos que queden en este intervalo. Entonces, eso significa que estos otros intervalos no los voy a analizar a menos que el valor que obtenga en este intervalo de 4 a 7 me dé fuera de ese rango. Entonces, allá analizaría otro. Bueno, entonces flecha máxima. Y aquí te pongo, suponiendo que x es mayor a 4 y menor a 7. De 4 a 7. Acá no hay que perder de vista que la ecuación que tenemos que usar es la ecuación de la deformación angular, es decir, esta ecuación. Lo otro es ver cuáles de esos términos son los que tenemos que usar. Acá, recordarles que los que tengan x sin ninguna diferencia, es decir, sin paréntesis angular, o los que no tengan x, entran en todos los intervalos. Los únicos términos que pueden o no entrar en un intervalo son aquellos que tienen la x entre paréntesis angulares. Bien, en ese sentido, entonces yo les preguntaría, ¿este primer término entra o no entra? Sí. Sí, Sí, así es. Y en ese caso la razón es porque la x no está entre paréntesis angular. ¿Este término entra o no entra? Sí, Sí, muy bien. Ahora bien, ya comenzamos con paréntesis angulares. ¿Este de aquí entra o no entra? ¿Y por qué sí o por qué no entra? sí, porque X es mayor, no, sí, X es mayor que 4. Así es. Sí, porque x es mayor que 4 y como estoy buscando esa cantidad de x mayor a 4, esta cantidad dentro del paréntesis da positiva, luego entonces sí existe. ¿El siguiente término entra o no entra? No. no. Efectivamente, No. ese no entra porque estamos buscando un valor de x menor que 7. Y entonces, al ser x menor que 7, el resultado de esta diferencia me va a dar negativo adentro del paréntesis angular. Y eso en automático tenemos que entenderlo, que significa que ese término no existe, es nulo, es cero. Efectivamente, entonces este no entra. Finalmente, ¿el valor de C1 entra o no entra? Sí. Sí, ese sí entra. ¿Y por qué? Pues por la razón sería porque no tienen X. Entonces, los que no tienen X y los que tienen X sin paréntesis angular, todos entran en todos los intervalos. Entonces ya acabamos de identificar los términos que van a entrar en esta ecuación que voy a igualar a 0. Es entonces 1025x al cuadrado menos 83.33x al cubo más 83.33x menos 4 al cubo y más el valor de C1, que en este caso fue negativo, es decir, menos 15.361.57. Y son los términos que estoy escribiendo entonces aquí y que estoy igualando a 0. Bien, entonces si observan aquí, en una primer pista, ya no se trata de una ecuación de segundo grado. Ya es una ecuación cúbica porque al menos tengo dos términos con un exponente al cubo. Pero si tuviera un solo término con exponente al cubo su variable, es suficiente para que ya no sea una ecuación de segundo grado. Eso significa
que ya no es posible que use la fórmula general. La fórmula general es exclusiva para ecuaciones de segundo grado. Cuando las ecuaciones ya son el tercero, cuarto, quinto, cualquier otro grado diferente a 2, ya no es posible usarla. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien, entonces eso significa que tengo que usar algún método para calcular ecuaciones cúbicas. Desafortunadamente, a diferencia de las ecuaciones de segundo grado o en su momento las ecuaciones lineales que son de primer grado, para las ecuaciones cúbicas no hay un método sencillo de poderlo hacer, no hay un método directo. Siempre hay métodos iterativos para poder obtener ese valor, que son los que usan los algoritmos de los programas en las computadoras. En el caso de nosotros, como lo vamos a hacer manualmente, entonces lo vamos a realizar a través de una aproximación. Una aproximación tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho del cero que estamos buscando, porque acá no hay que perder de vista que tenemos que igualarla a 0. Significa que estoy buscando que lo que yo sustituya aquí en x me dé finalmente una cantidad igual a 0 o cercana a 0. Entonces les decía yo, lo vamos a hacer por aproximaciones, tanto por un lado como por otro lado, para finalmente entonces hacer una pequeña interpolación y obtener ese valor que estamos buscando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. No hay que perder de vista el intervalo que estamos suponiendo en el cual está la deflexión máxima. Entonces estamos buscando un valor mayor a 4 y menor que 7. Mayor a 4 y menor que 7. Es decir, estamos en esta parte de la viga. Aquí. Ahora bien, lo que hay que hacer es, aquí, pues aventurarse a especificar algún valor en el cual nos lata que pudiera estar la deflexión que esté dentro de este intervalo de 3 a 4. Entonces, ¿qué valores hay que proponer? Los que ustedes deseen, siempre y cuando los valores de x queden entre 3 y 4. Entonces tendrían que ser una tabla como la que yo aquí planteo, en donde evaluemos un valor de x. ¿Qué valor de x? Cualquier valor de x quede entre 4 y 7, porque ese es el intervalo en el cual estamos. Y acá de este lado voy a poner a qué me dio igual la evaluación una vez que ya sustituye el valor de x en esta ecuación. Veamos en qué valores lo hice yo. Yo, por ejemplo, por poner valores arbitrarios, dije, bueno, en 4.7. Se preguntará a alguien, ¿pudo haber sido en 4.5 o en 4.2? Sí, ahí es en donde cada quien quiera, porque finalmente no es el valor exacto el que estoy buscando comportamiento de esta ecuación. Y ahorita les voy a decir a qué me refiero con un comportamiento. Entonces, ¿qué fue lo que hice con este valor de 4.7 que estoy proponiendo para x? Sencillamente lo que hice fue tomar esta ecuación y sustituir el valor de x que estoy proponiendo, porque yo así lo quise, en esta ecuación. Entonces, 1025 y 4.7 al cuadrado.
Bueno, entonces lo que hay que hacer, reitero, es es sustituir el valor de 4.7 que a mí se me ocurrió en esta ecuación y ver o indagar cuál es el resultado que obtenemos. En este caso, si se hace la sustitución, yo obtuve un valor de menos 1342.30. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, entonces, ¿qué valor me dio aquí? Me dio un valor negativo. Miren, voy a tratar de hacer una recta numérica. Supongamos que tenemos una recta numérica, en el cual tenemos el 0 aquí. Ahora bien, el valor que acabo de obtener me dio negativo. Eso significa que está a la izquierda de la recta numérica. Supongamos que sea ahí. Bien. No hay que perder de vista que lo que yo estoy buscando es el valor de x en la cual esta ecuación es igual a 0. Realmente eso es lo que estamos indicando cuando igualamos una ecuación a 0. De hecho, yo estoy buscando el valor de x cuando es igual a 0 la evaluación de esta ecuación. Ahora bien, aquí esto me da a entender que estoy antes de ese punto. Entonces, aquí el objetivo es investigar un valor que sea positivo para de esa manera estar seguro que entre un valor negativo y uno positivo tengo que cruzar por el 0. En otras palabras, si yo al hacer la evaluación obtengo otro valor negativo, significa que no estoy cruzando el 0, porque para ir de un valor negativo a otro negativo, jamás crucé por el 0. Entonces, para poder hacer esa interpolación que les planteaba, yo tengo que hacer una evaluación posterior, procurando que me dé igual a una cantidad positiva, porque si me da una cantidad positiva, significa entonces que en algún punto tuve que cruzar el 0, y entonces ya se puede hacer la interpolación. Lo que es lo mismo, pongamos un caso radical. Pensemos que tanto en 4 como en 7 me dio negativo al momento de hacer la evaluación. Eso significará que no estoy en el intervalo adecuado, que me hace falta mayor longitud de viga para poder obtener una cantidad positiva y necesariamente haber cruzado el 0, que es el que me está planteando al momento de estar igualando cualquier ecuación algebraica con ese 0. Bueno, entonces hay que hacer por lo menos 2 evaluaciones, o las que sean necesarias hasta que obtengamos una cantidad negativa y una positiva. Yo en este caso la segunda evaluación que hice fue en 5.5. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió y porque de alguna manera me di cuenta que con 4.7 me dio una cantidad negativa, estaba de este lado, entonces tengo que seguir aumentando la longitud o el valor de x de la evaluación para procurar que me dé positivo. En este caso a mí se me ocurrió, porque yo así lo decidí, en 5.5. Pero alguien se preguntará, ¿pudo haber sido en 5.4 o en 5.3? Sí, pudo haber sido en esas cantidades, en las que a cada quien se le ocurran. Lo importante es que el valor de la evaluación ahora me dé con el signo opuesto. Entonces aquí, en 4.7 me dio 1342.30 y en 5.5, 2061.89. Una cantidad negativa y otra positiva. Entonces, ya conseguí el objetivo. Una vez que yo ya investigué en dónde quedó, que es decir, que ya indagué intervalos o valores de x
en los cuales la evaluación me da tanto negativa en un caso como positiva en el otro, ya estamos en posición de poder hacer una interpolación lineal. Entonces aquí la pregunta es, digámoslo así, de 4.7 a 5.5 tuve que hacer un recorrido de 80 centímetros o 0.8 metros. Significa que en alguna distancia intermedia, en esa distancia, quedó el valor de x igual a 0. Más o menos así es como quedaría planteado. Aquí, en este esquema que tengo oculto, que ya voy a descubrir, hago precisamente ya de forma desarrollada cómo se tiene que plantear la interpolación. Les decía yo que tenemos el 0, que es este de aquí, para 4.7. Aquí si observan en la parte superior de esta recta numérica estoy poniendo los valores de x. Entonces con x igual a 4.7, de acuerdo a lo que yo evalué, nos dio un valor de la evaluación de la ecuación igual a menos 1342.30, que es este valor que aquí aparece. Aquí se observan en la parte inferior de la recta numérica, estoy indicando los valores de la evaluación de x, que son todas esas cantidades que aquí aparecen. Después, pues marco el 0 porque es el punto en el que me interesa. Reitero, debido a que la ecuación está igualada a 0. Y eso siempre ocurre que tenemos una ecuación algebraica igualada a 0. Bien. Ahora bien, para la cantidad positiva de x, que fue 5.5, el valor de la evaluación de la ecuación que obtuve fue de 2061.89. Y son los valores que tenemos para poder usar esta recta numérica y poder hacer entonces la interpolación. Entonces yo les preguntaría, entre 4.7 y 5.5, ¿qué diferencia hay? Pues sencillamente hay que restar 5.5 menos 4.7, el rango es igual a 0.8. Si yo aquí hubiera elegido 5.4, aquí el rango sería 0.7. Entonces ese rango va a estar cambiando en función de los valores que ustedes hayan propuesto al momento de plantear esta tabla. Y hago lo mismo acá. ¿Qué distancia hay? Acá, este punto 8 bien pudiera ser la pregunta. ¿Qué distancia hay desde 4.7 hasta llegar a 5.5? Pues la distancia que hay es 0.8, porque 4.7 más 0.8 da 5.5. Lo mismo hay que preguntarse con los valores de la evaluación de la ecuación, es decir, ¿qué distancia hay entre esta cantidad y esta cantidad? Entonces, aquí no crean que es una diferencia, ¿eh? Voy a explicar el por qué no. Desde aquí hasta aquí hay una distancia, si es que aquí así lo queremos manejar, de 1342.30. Y a su vez, a partir de aquí hasta llegar al 2061.8 hay una distancia de 2061.8. Entonces, ¿a qué es igual la distancia acumulada desde acá hasta acá? Pues es igual a la suma en términos absolutos, es decir, ignorando el signo, de 1342.30 más 2061.8. Y la suma de esas dos cantidades, ignorando el signo, es igual a 3404.19. ¿Sí entendieron más o menos esto que intento explicarles? Sí, profe. Sí, O sea que el último se quita lo negativo y se suma, profe. Algo así. Y esto es un poco por lo siguiente. Voy a tratar de explicárselos en términos más sencillos. Una vez más tenemos la recta numérica. Tenemos el valor de 0. Voy a ponerle con números un poco más pequeños. Supongamos que aquí tenga un valor igual a 5. Esto nada más para explicarles por qué se tienen que sumar, como para que haya claridad de por qué hay que hacerlo. Y que acá tengo un valor, digamos, de 7. De menos 7.
perdón, pensando que quede del lado izquierdo del 0. Se los voy a explicar como a ustedes y a mí seguramente no lo explicaron en el kinder o en la primaria. Nos lo explican habitualmente esto con ranitas. La pregunta sería, ¿cuántos saltos tiene que dar la ranita para llegar de este -7 a este 5? ¿Cuántos saltos tiene que dar? 8. 7. Y así va a llegar al 2, ¿no? A ver, una vez más, desde el -7 hasta el 5, ¿cuántos saltitos tiene que dar la ranita? 12. 12, así es, porque simplemente desde el -7 hasta el 0 tiene que dar 7 saltitos la ranita. Y a partir del 5 a esos 7 le tengo que sumar 5 saltitos más hasta llegar acá. Esa es la razón por la cual acá ignoro este signo para efectos de sumarlo con esto otro, preguntándome bajo la misma lógica, ¿cuántos saltos tiene que dar la ranita para pasar desde acá hasta acá, verdad? Pues simplemente desde este negativo hasta el 0 tiene que dar 1342.30. Y a eso hay que sumarle los que hay a partir del 0, el 2061.8. ¿Sí queda más claro? Sí. Bueno, entonces esa es la razón por la cual hay que sumarlos, no porque a mí se me haya ocurrido o porque estemos violando alguna situación algebraica, sencillamente porque es parte del sentido común, ¿no? Si es que quiero obtener la distancia o el módulo que hay desde esa cantidad negativa hasta esta cantidad positiva. Bueno, es esta cantidad. Bueno, ¿dudas con generar estos números en esta recta numérica? No. Bueno, a partir de que tenemos esto estas cantidades en esta recta numérica, ya estamos en posición de hacer la interpolación. De hecho, para quien ya sea diestro en las interpolaciones, no es necesario que haga esta recta numérica. Yo lo hago porque quiero que entiendan el procedimiento de cómo se hace una interpolación, si es que no lo sabían. Bueno, entonces planteo una desigualdad. ¿Cómo planteo esa desigualdad? Miren, ven que aquí yo hice una separación de colores. Puse estas llaves de color azul, que son las llaves que van más extensas, por llamarle de alguna forma, en donde hice la evaluación tanto de 4 a 5.5, y unos paréntesis de otro color, en este caso son como color amarillo mostaza. Bien, entonces, aquí me hizo falta explicarles el diagrama. Antes de pasar aquí. Bueno, entonces, lo que nos interesa en este diagrama es esto que tengo aquí con paréntesis color amarillo mostaza. Es decir, yo conozco aquí esta distancia que es desde esta cantidad negativa hasta el 0, es igual a esta misma cantidad. La pregunta es, ¿qué valor se tiene desde el 4.7 hasta el 0? ¿Qué valor de X? En este caso, para no repetir el valor de X, yo le estoy llamando W. Es la que aquí aparece. Bueno, a través de ese planteamiento, entonces, ya planteo la desigualdad. La igualdad, perdón. En este caso, lo que hago es tomar las dos cantidades o los dos valores de los paréntesis de las llaves, perdón, amarillo de color amarillo mostaza, ¿sí? Que es el W y el 1342. Y lo que hago es plantearlos como cocientes. Si se fijan, estas dos cantidades de estas llaves amarillo mostaza son estas cantidades que aparecen aquí. Este es el 1342.30, este de aquí. Y este de acá, el W. Bueno, esta razón matemática porque siempre que dividimos dos cantidades es una razón. O lo podemos llamar sencillamente esta división, este cociente, para no meternos en tecnicismos. La tengo que repetir, pero con las llaves de color azul, bajo el mismo esquema. Si se fijan, como numerador estoy poniendo los valores de X. En este caso el W lo puse como numerador y como denominador el 1342. Aquí está. Bueno, bajo ese mismo esquema, pongo como numerador
en la igualdad que se genera, el valor de 0.8, este valor que aquí aparece. Y como denominador, en este segundo cociente, este valor. Así es como se tendría que plantear. Entonces, ¿de dónde estoy obteniendo estos valores que estoy planteando en esta igualdad? De aquí, de esta recta numérica. Reitero, en este primer miembro de la igualdad planteo los de los paréntesis de color amarillo mostaza. Y en este segundo, los de las llaves de color azul. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, a partir de ahí entonces despejamos para este valor de W, esta cantidad del 1342.30 está dividiendo, va a pasar multiplicando al 0.8. Aquí aparece 0.8 por esta cantidad que pasó multiplicando entre el 3404.19. Se efectúa la división y les va a dar una distancia. Esta distancia representa el valor de W, es decir, este valor que aquí estoy indicando. Ahora bien, ¿ese es el valor que estoy buscando? ¿El valor de X? No, ese es el valor de W que estaba buscando. Yo les preguntaría a ustedes, ¿X a qué sería igual entonces? Bueno, para poderlo precisar hay que analizar este esquema. Recuerden, aquí tenía un valor X igual a 4.7. Este valor 4.7 le tengo que sumar el valor de W 5.02. para poder llegar al valor de 0. 5.02, efectivamente. Entonces, este valor que ustedes obtengan, siempre lo tienen que sumar con el valor menor que hayan planteado ustedes para el valor de X, en el cual les haya dado la ecuación negativa. Entonces, así es como quedaría, que es igual a X, pues a la suma de 4.7 más el valor de W que obtuvimos. Es decir, esta cantidad del 0.32 es el recorrido que tengo que hacer a partir de 4.7, según lo estamos viendo aquí en este esquema. Y por eso entonces es igual a 5.02. ¿Sí queda entendido? Sí, Sí. Ok, entonces este es el valor de X que estábamos buscando, el 5.02. La pregunta es, ¿5.02 está dentro de este rango de 4 a 7? sí. Muy bien, efectivamente. Y como está adentro de ese intervalo, significa que este es el valor que estoy buscando. Y no tengo que analizar ningún otro intervalo. Bueno, entonces una vez que ya investigué el valor de X en el cual tengo que hacer la evaluación de la deflexión, pues tomo la ecuación de la deflexión. Es esta. Déjenme quitar esto para que no me estorbe. Es esta, la ecuación de la deflexión. Y debo seleccionar los términos que están dentro de ese valor que investigamos de 5.02. Para saber cuáles de estos voy a usar. Entonces, tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos hace un momento. El primer término entra dentro de ese valor X igual a 5.02. Sí. Sí, así es. Acá el razonamiento es el mismo. Todos los términos que tengan X sin paréntesis angular o que no tengan X, todos entran en todos los intervalos. Los únicos que pueden o no entrar son aquellos que tienen la X adentro de los paréntesis angulares. Eso significa que el segundo término también entra. ¿Por qué? Porque no tiene X entre paréntesis angulares. Este tercer término entra. Sí. Sí, así es. Acá no hay que perder de vista que estamos con una X igual a 5.02.
Sí entra sencillamente porque 5.02 menos 4 va a dar 1.02, es decir, una cantidad positiva dentro del paréntesis angular. Luego entonces sí existe ese término. ¿El siguiente entra o no entra? No, No. no entra. No, Hasta C1. No entra. ¿Por qué? Pues porque va a dar negativo. 5.02 menos 7 va a dar igual a algo así como menos 1.98. Entonces, al ser negativo, pues no entra. El C1 sí entra, porque tiene la X sin paréntesis Sí. angular, y el C2 ya habíamos analizado que es igual a 0, pues no lo vamos a escribir. Y esos son los términos que van a entrar, entonces es lo que escribo aquí a continuación. Bueno, aquí aparece 341.67 por 5.02 al cubo menos 20.83 por 5.02 al cuadrado, digo a la cuarta, más 20.83, 5.02 menos 4 a la cuarta, y finalmente el valor de C1, que fue un valor negativo según lo que aparece aquí. Bueno, aquí una vez más tengo errores de dedo. Aquí no es 10, aquí es 5.02. Bueno, listo. Y al valor da igual a menos 47.097.53 kilogramos metro cúbico. Eso sencillamente lo dividimos entre el valor que ya en el ejemplo 1 había obtenido, porque vamos a usar ese mismo valor, el 488.238.55, que es el valor del factor de rigidez EI, y da igual a menos 0.0965 metros. Aquí una vez más, errores de dedo que sigo teniendo. Aquí son metros. Y lo vamos a multiplicar por 100 para convertirlo a centímetros. Y da igual a menos 9.64 centímetros. Y esa sería entonces la deflexión máxima que tiene esta viga. ¿Sí queda claro? sí. Profe.